En lo profundo de un bosque ancestral, donde los árboles altos tocaban el cielo y los ríos cristalinos reflejaban la luz del sol, vivía una tortuga llamada Tula. Era conocida en toda la región por su sabiduría y serenidad. Era una tortuga de caparazón oscuro y ojos brillantes, siempre dispuesta a ayudar a quien necesitara consejo. Sin embargo, dentro de su corazón albergaba un miedo profundo, uno que la mantenía despierta en las noches y que nunca había compartido con nadie. Desde que era una pequeña cría, había escuchado historias sobre la montaña de cristal, una cumbre imponente que se erguía en el extremo más lejano del bosque. Se decía que la montaña era tan alta que su cima desaparecía en las nubes, y su superficie era tan lisa y resplandeciente como el cristal más puro. Muchos animales habían intentado escalarla, pero ninguno había tenido éxito. La leyenda contaba que, en lo alto de la montaña, existía un lugar de claridad mental absoluta, donde aquellos que llegaban a la cima podían encontrar respuestas a las preguntas más profundas de sus corazones. Aunque era conocida por su sabiduría, siempre había evitado hablar de la montaña de cristal. El solo pensamiento de enfrentar una hazaña tan desafiante le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, con el paso de los años empezó a darse cuenta de que su miedo no solo era hacia la montaña en sí, sino hacia el acto de enfrentar sus propios temores. Una mañana, después de un sueño inquietante en el que se veía atrapada en un laberinto sin salida, decidió que ya era hora de enfrentar su mayor miedo. Se armó de valor y anunció su decisión al resto de los animales del bosque. «Voy a escalar la montaña de cristal», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Los animales se reunieron a su alrededor, sorprendidos por la declaración de Tula. Algunos la miraron con admiración, otros con preocupación, pero nadie se atrevió a disuadirla. Sabían que cuando Tula tomaba una decisión, no había vuelta atrás. El primer día de su viaje, se despidió de sus amigos y comenzó a avanzar hacia la montaña de cristal. El camino era largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su abuela, quien le había enseñado que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. A medida que se acercaba a la base de la montaña, sintió una mezcla de emoción y aprensión. La montaña de cristal era aún más imponente de lo que había imaginado. Sus paredes brillaban bajo la luz del sol, reflejando el mundo a su alrededor de manera distorsionada y hermosa. Era como si la montaña escondiera sus propios secretos en cada reflejo. Sabía que este sería el mayor desafío de su vida, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Se acercó a la base de la montaña y posó su pata sobre la superficie lisa. Era fría al tacto, y por un momento dudó de sus habilidades. Sin embargo, recordó el motivo de su viaje, enfrentar sus miedos y encontrar la claridad mental. Con un profundo suspiro comenzó a escalar. La superficie de la montaña era resbaladiza y cada paso requería un esfuerzo tremendo. A medida que subía, la montaña se volvía más empinada y el viento soplaba con fuerza, amenazando con hacerla caer. Pero Tula no se rindió. Con cada resbalón volvía a levantarse y con cada tropiezo encontraba una nueva forma de avanzar. Durante su ascenso, se enfrentó a sus miedos más profundos. En un momento, cuando estaba a mitad de camino, la montaña pareció hablarle. El reflejo de su rostro en el cristal comenzó a distorsionarse, mostrándole imágenes de sus fracasos pasados, de las veces en que había dudado de sí misma y de sus decisiones. La tortuga sintió un peso en su corazón y estuvo a punto de rendirse. Pero entonces recordó algo que había aprendido en su juventud. Las dificultades son las que nos enseñan a ser fuertes. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que esas imágenes se desvanecieran. Cuando volvió a abrirlos, la montaña ya no le mostraba sus miedos, sino su propio reflejo, firme y decidido. Esto le dio fuerzas para seguir adelante. El ascenso fue largo y agotador. Pasó días y noches escalando, enfrentando no solo las dificultades físicas, sino también las mentales. En las noches, el frío era intenso, y Tula se acurrucaba en su caparazón.
temblando de frío y de miedo. Durante el día, el sol golpeaba con fuerza, y la luz reflejada en la montaña cegaba sus ojos. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía seguir, recordaba por qué había comenzado este viaje. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la cima de la montaña de cristal. El aire era fresco y claro, y la vista era impresionante. Desde allí podía ver todo el bosque, los ríos, los valles y las colinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez, con una claridad que nunca antes había experimentado. Pero más allá de la vista, fue lo que encontró en su interior lo que realmente la sorprendió. En la cima de la montaña, en ese lugar de soledad y silencio, Tula encontró la claridad mental que había estado buscando. Comprendió que el verdadero propósito de su viaje no era solo conquistar la montaña, sino conquistar sus propios miedos. Se sentó en la cima y meditó, permitiendo que su mente se calmara y su corazón se abriera. En ese estado de paz, las respuestas a las preguntas que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzaron a surgir de manera natural. Entendió que el miedo no era más que una ilusión, una barrera autoimpuesta que podía superar con la fuerza de su voluntad y su determinación. Después de pasar varios días en la cima, Tula comenzó su descenso. Aunque el camino de regreso era igual de desafiante, ya no sentía el mismo miedo. Ahora, cada paso que daba estaba lleno de confianza y claridad. Cuando finalmente regresó al bosque, los animales se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar su historia. «La montaña de cristal no es solo un desafío físico», les dijo con una sonrisa. «Es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos, pero una vez que los enfrentamos, encontramos en su lugar una fortaleza interior que ni siquiera sabíamos que teníamos». Los animales escucharon atentamente las palabras de Tula, y muchos de ellos se sintieron inspirados para enfrentar sus propios miedos. La tortuga se convirtió en una fuente de inspiración para todos en el bosque, y su historia fue contada durante generaciones. Había logrado más que escalar una montaña, había conquistado sus propios temores y encontrado una paz interior que la acompañaría por el resto de su vida. Desde entonces, vivió con una serenidad aún mayor, sabiendo que no había desafío demasiado grande ni miedo demasiado profundo que no pudiera enfrentar. Y así, la montaña de cristal siguió siendo un símbolo de desafío y superación para todos los habitantes del bosque, un recordatorio de que, al igual que Tula, todos llevamos dentro la capacidad de enfrentar nuestros miedos y alcanzar la claridad mental que buscamos.